No hace falta estar muy bien informado de política para saber que el nivel de crispación que está habiendo en estos momentos pues no tiene parangón, muy, muy elevado. Y eso que está en la calle ha llegado al Congreso, igual que del Congreso acaba llegando a la calle, una permanente correa de transmisión. Pues bien, lo último de lo último ha sido un debate bronco que ha habido en el Congreso de los Diputados. Para hablar de ese tema, para hablar de cómo ha sido ese debate que tuvo lugar el pasado jueves y de las consecuencias del mismo, y también de por qué ha sido tan bronco, vamos a hablar con Miguel Ángel Castellón, que es diputado del Partido Popular por la provincia de Almería. ¿Qué tal, señor Castellón? Pues bueno, muy preocupado por la deriva que está tomando, como bien comentaba usted, la actualidad política. Y bueno, en fin, yo creo que estamos viviendo momentos muy graves, momentos trascendentales y momentos que algún día tendremos que estudiar con cierta perspectiva. Pues bueno, y que desgraciadamente yo creo que van a ser algunos de ellos muy difíciles de revertir por las consecuencias que van a traer. Pues, por empezar por el principio, cuéntenos qué es lo que se votaba, cómo se votaba y por qué se votaba. Yo creo que hay que contextualizar porque es una cosa muy compleja para que los ciudadanos lo entiendan y que intentar explicarlo con de la manera más didáctica posible. El Partido Socialista está tramitando una proposición de ley. Hay dos tipos de iniciativas legislativas con las cuales se pone en marcha una modificación en una ley, ¿no? Una propuesta, una proposición de ley o la que realiza el gobierno como tal o la que realizan los grupos parlamentarios, que es una proposición de ley. Entonces, el problema es que lo que se estaba debatiendo era mediante la introducción de enmiendas, de tres enmiendas concretamente, la modificación de tres leyes orgánicas. Las leyes orgánicas son unas leyes que, por tratar una materia de especial sensibilidad en el cuerpo o de derecho español, requieren una mayoría reforzada para ser aprobadas. En concreto, tienen que ser aprobadas por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, porque regulan, pues, por ejemplo, derechos fundamentales. Por ejemplo, la ley orgánica del Poder Judicial, como es una de las que estábamos modificando, o la ley del régimen electoral general. Por tratarse de leyes de especial trascendencia, tienen un tratamiento diferenciado y requieren una mayoría cualificada para su aprobación. En este caso, como decía, mayoría absoluta. Bueno, pues el gobierno, en este caso, el Grupo Socialista, lo que hace es que con la introducción de tres enmiendas en una proposición de ley que se estaba tramitando en el Congreso, se pretende que con esas enmiendas cambiar tres leyes orgánicas. Por un lado, para introducir, para suprimir el delito de sedición; por otro lado, para modificar las penas y, por tanto, modificar el Código Penal eh, del delito de malversación; y, por otro lado, para cambiar, otra enmienda, para cambiar el sistema de elección de los magistrados que conforman el Tribunal Constitucional. Tres cosas absolutamente vehiculares. Por un lado, cambiar el delito de sedición, que no es nada más nada menos que un instrumento que tiene el Estado para defenderse de aquellos que intentan romper el Estado, que atacan contra el mismo. Segundo, el delito de malversación, que viene recogido en el Código Penal, una ley, por supuesto, trascendental para los derechos fundamentales de los ciudadanos, porque regula todo el tráfico jurídico en el ámbito penal. Y, en tercer lugar, como decía, algo tan vehicular y tan primordial como es cómo las cámaras, como el Congreso, como el Senado, eligen a nada más y nada menos que un órgano de vital importancia como es el Tribunal Constitucional, que es el órgano encargado de velar porque
todos los poderes, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, las normas que emanan de los tres, pues estén ajustadas a la Constitución. El Bueno, garante. y ante todo eso, ¿cuál es la postura del Partido Popular? ¿Qué es lo que hizo el Partido Popular y el resto de la oposición real? Porque ya sabemos que hay algunos partidos que oficialmente están en la oposición, pero son aliados del gobierno, con lo cual oposición, hay poco más de 3 partidos. ¿Qué es lo que pensaban? ¿Cuál ha sido la iniciativa que ustedes han llevado a cabo? Claro, ahí es donde está el quid de la cuestión. A mí no me parece mal que el gobierno se presente en las elecciones y en sus propuestas actuales diga que va a rebajar el delito de malversación, por ejemplo. Me parece una barbaridad, pero que si lo dicen y lo hacen conforme a un procedimiento legislativo normal, bueno, pues podemos tener opiniones encontradas. En nuestro Estado democrático de derecho se caben todas las opiniones. Hay gente que está de acuerdo con la monarquía, hay gente que está de acuerdo con la república. Todo eso se puede modificar vía ley. El problema es que nosotros lo que decíamos es que si el gobierno, si el Partido Socialista quiere suprimir el delito de sedición, quiere rebajar el delito de malversación por el cual se van a bajar las penas con las cuales se condenan a corruptos que han mal utilizado el dinero público de todos los ciudadanos. Y si se quiere cambiar la mayoría para elegir el órgano que tiene que velar por la constitucionalidad de las normas, de las leyes o de las resoluciones que emanan de los tres poderes, eh, que eso debe de hacerse en un debate sosegado, pidiendo todos los informes jurídicos pertinentes. La diferencia entre una propuesta de ley y una proposición de ley, básicamente, es que cuando la hace un partido o un grupo parlamentario, eh, los controles son mucho más laxos que cuando esa propuesta de ley viene por parte del gobierno, que tiene que pedir informes preceptivos, tiene que pedir informes a la Abogacía del Estado, tiene que pedir informes al Consejo de Estado, pedir informes al órgano, en este caso, para cambiar la ley orgánica del Poder Judicial, al órgano de los jueces, al Consejo General del Poder Judicial. En definitiva, nosotros le decíamos al gobierno, primero, que había ocultado en todo momento que iba a bajar el delito de malversación y iba a eliminar el delito de sedición, pero que si quería hacerlo, que en todo caso utilizase los cauces legislativos ordinarios, pidiendo informes, dando opinión, dando la voz a los parlamentarios para que pudiéramos analizar de manera tranquila, sosegada, esas propuestas en una propuesta legislativa, en una iniciativa legislativa. A esa iniciativa legislativa se tramita en el Congreso con enmiendas, se debaten, se votan. Todo eso, bueno, pues como se hace con cualquier ley. Sin embargo, lo que eran cambiando 3 leyes vehiculares del Estado social y democrático de derecho mediante unas enmiendas a un texto que nada tenía que ver con esas 3 leyes orgánicas. Ese fue el fundamento del recurso de amparo al Tribunal Constitucional que hace el Partido Popular. No sobre el fondo de la cuestión, no sobre si el delito de malversación, bajar la pena, está bien o está mal, que eso podemos debatirlo ahora. Sobre el mecanismo utilizado por las fuerzas políticas que apoyan al gobierno para modificar esas 3 leyes. Porque entendemos esta reforma se ha hecho deprisa corriendo, de manera express, para hurtar el debate, para evitar que los expertos comparezcan ante las comisiones preceptivas del Congreso de los Diputados, para evitar pedir los informes de la Abogacía del Estado, del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, etcétera, etcétera, para evitar esos informes y además hacerlo deprisa y corriendo, con una votación que tuvimos la semana pasada hasta a la 1 de la mañana y esta semana también, bueno, pues deprisa y corriendo, como decía, para evitar el desgaste político que puede tener una reforma de este calado. Por tanto, ese era el objeto y por eso nosotros acudimos al Tribunal Constitucional, porque entendemos que una ley, la modificación de una ley que afecta sobre todo a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, tiene que tener unas mínimas garantías, tiene que tener un mínimo debate político, tiene que ser tratado con luces con taquígrafo y, lógicamente, se tienen además que pedir los informes preceptivos para que sepamos qué opinan los jueces de esa propuesta de modificación de la mayoría para elegir al órgano que vela por la constitucionalidad.
que pidamos el informe del Consejo de Estado, etcétera, etcétera. Y por tanto, ese era el fundamento del fondo de nuestros recursos. Sobre las formas, no sobre el fondo, independiente de que podamos estar en contra, que lo estamos, por supuesto, se puede, lógicamente, todas las ideas son defendibles en democracia si se respetan las normas de juego. En este caso, las reglas de juego no se han respetado, que es lo que decimos que más grave y más ha violentado el Partido Socialista, su presidente Pedro Sánchez, intentando atacar de esta manera cómo se elige el Tribunal Constitucional, que no es ni nada más ni nada menos, quiero volver a repetirlo, que el tribunal que vela de que los tres poderes, el judicial, el ejecutivo y el legislativo, hagamos nuestra labor conforme a la Constitución, que es la... También quería preguntarle por otra cosa. Todo esto que está contando es muy grave, pero ¿por qué lo hace el señor Sánchez? Se lo pregunto porque, claro, decir que esto lo hace por aprobar los presupuestos, pues no tiene mucho encaje. Podría haber aguantado con unos presupuestos prorrogados hasta después de las elecciones municipales y autonómicas y entonces llevar a cabo pues todo esto, o incluso haber prorrogado los presupuestos incluso hasta después de hacer unas elecciones generales. Entonces, ¿por qué ha hecho esto? Esa no es una pregunta que solamente nosotros, por ejemplo, los cargos de los representantes del Partido Popular, los afiliados del Partido Popular, los simpatizantes, nos hacemos, que ustedes los periodistas se hacen, sino que yo creo que muchísimos socialistas se hacen. Porque el PSOE de esta semana, porque el PSOE que está atacando sin precedente, de una manera en la que no había precedente en nuestra democracia, al órgano que vela por la constitucionalidad de las leyes, al Tribunal Constitucional, le llamó fachas con toga a unos magistrados elegidos conforme a las normas que todos nos hemos dado. Pero es que en el momento en que se acredita a los jueces, se está atacando a uno de los tres poderes de los cuales emana el Estado democrático que nos hemos dado en la Constitución española. Se atacó, por supuesto, a la oposición diciendo que estábamos cometiendo un golpe de Estado y se nos asimiló al que dio Tejero en su día, porque habíamos recurrido al Tribunal Constitucional en amparo. O sea, una fuerza política que considera que sus derechos están vulnerados y que acude a los tribunales, lo que estamos es utilizando las armas que nos da el Estado de Derecho precisamente para entender que, para lograr que, bueno, que haya un posicionamiento y que nuestros derechos queden velados y queden salvaguardados por el Estado de Derecho, en este caso por la justicia. Como cualquier ciudadano que se siente agredido, pues acude a los juzgados, acude a los tribunales ordinarios, dependiendo de la jurisdicción, y pone, intenta hacer valer sus derechos, ¿no? Pero, sin embargo, el Partido Socialista que ha abrazado un discurso absolutamente antisistema. Un discurso que hace unos años, 4 o 5 años, solamente podríamos haber imaginado hecho por representantes políticos y públicos de Bildu, de la CUP o de Esquerra Republicana. Y por tanto yo creo que también esa pregunta se la hacen muchos socialistas. ¿Por qué su partido, por qué Pedro Sánchez, por qué su presidente del gobierno, además sin necesidad incluso, ha emprendido un viraje y una huida hacia adelante sin precedente, atacando a un poder del Estado como el poder judicial, intentando monopolizarlo? Ha intentado monopolizarlo, ha intentado someterlo. El otro día se dijo también que con una enmienda en una ley lo que están intentando es darle un toque de atención a los jueces. O sea, el gobierno se permite dar toques de atención a la justicia, algo sin precedentes. La justicia es un poder independiente del legislativo y del ejecutivo. El problema es que el ejecutivo ya controla al legislativo y está intentando también controlar al poder judicial. Y en algo sin precedentes, solamente visto en los sistemas autocráticos. Y eso es lo que está intentando, esa deriva es la que ha intentado poner en marcha Pedro Sánchez, que también, por cierto, en primera persona, no solamente a través de sus portavoces el otro día en el Congreso de los Diputados, sino en primera persona, dijo que atacó sin precedentes a la justicia. Esto debilita el sistema democrático, esto debilita la democracia, debilita la Constitución y hace un daño irreparable en la credibilidad de las instituciones. Por tanto, eso, yo no me quedaría con la bronca el otro día en el Congreso, porque la bronca, lo que había detrás era la representación de algo mucho más importante y mucho más grave.
que es el fondo de por qué se produjo esa bronca. Y el fondo es que estábamos asistiendo a cómo el gobierno de Pedro Sánchez, no del gobierno del PSOE, el gobierno de Pedro Sánchez, que primero colonizó al PSOE y después ha colonizado al Parlamento y ahora también quiere colonizar la justicia, ha intentado convertirse en un gobernante autócrata en el cual si hace falta se salta la ley y si la ley no le conviene, pues la ley se cambia incluso al margen de la Constitución española. Quería también preguntarle al final, bueno, ¿cuál es su valoración sobre lo que va a ocurrir en el futuro? ¿Este lío va a tener salida por algún lugar? Nosotros es que entendemos que, que el fondo del asunto es absolutamente inconstitucional. ¿Por qué acudimos de manera, algo que parecía extraordinario, a pedir al Tribunal Constitucional que de manera cautelarísima paralizase la votación? No porque no quisiésemos que se votase o que se debatiese en el Congreso, sino porque una vez producida la votación y si la norma se aprueba, a posteriori se puede declarar. De hecho, el Tribunal Constitucional siempre declara, se ha dicho que cómo iba el Tribunal Constitucional a pronunciarse sobre algo que había votado el Parlamento. Bueno, es que el Tribunal Constitucional siempre se pronuncia sobre cosas que ha votado el Parlamento. O sea, cuando declara que una norma es institucional, es anticonstitucional, es una norma que ha votado el Parlamento y que está en vigor y que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. El problema en este caso es que hay algo muy importante. No hablamos en este caso del delito de sedición y del delito de malversación, que puede, una vez que entre en vigor, se puede modificar, se puede declarar la inconstitucionalidad de las normas, pero haber ya causado perjuicios ante terceros. El problema es que la tercera pata de la reforma de las enmiendas que presenta el PSOE es modificar la composición del Tribunal Constitucional cambiando las mayorías, que en este caso lo que están sometidas a un equilibrio para que se represente a todas las sensibilidades dentro de la judicatura. Si eso se lleva a efecto y entra en vigor, se puede declarar inconstitucional por el Tribunal Constitucional a posteriori, pero esa mayoría ya habrá cambiado la composición del propio Tribunal Constitucional. Con lo cual, por eso pedíamos una medida cautelarísima, que se suspendiese la votación. Porque, y yo entiendo y espero que el Tribunal Constitucional declare que se han vulnerado los derechos de los diputados, que no hemos tenido tiempo en una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, en una reforma del Código Penal, en fin, no hemos tenido tiempo de poder examinar con garantía, sobre todo de tener los informes preceptivos en una tramitación parlamentaria ordinaria, legislativa ordinaria, de una modificación legislativa de este alcance. Por tanto, yo lo que espero es que el Tribunal Constitucional paralice la tramitación de esta reforma legislativa mediante 3 enmiendas y que diga al Gobierno que se pueden hacer esas reformas legislativas, lógicamente, pero con un trámite legislativo ordinario, no con nocturnidad, alevosía, sobre todo de derechos fundamentales, derechos que afectan a al propio equilibrio institucional, nada más y nada menos al árbitro, que al sistema de elección del árbitro de la constitucionalidad de las normas que emanan de los 3 poderes públicos. A ver, la última pregunta, ya intuyo la respuesta porque la ha dado el señor Feijóo en varias ocasiones, pero no me resisto a hacérsela a usted para que a posteriori del debate pues no, nos la vuelva a comentar. Si la situación es tan crispada, si lo está haciendo tan mal el presidente, ¿valdría de algo hacer una moción de censura? Bueno, básicamente para cambiar un gobierno cuando las mayorías parlamentarias, al final lo que los ciudadanos cambiamos con nuestros votos son las mayorías parlamentarias. Y no hay una mayoría parlamentaria para derrocar ahora mismo, o mediante una moción de censura, y deponer al presidente del gobierno y que salga hacia adelante otra. A no ser que parte del Partido Socialista vote en contra de su propio presidente, es que es republicana, o los señores de Bildu o de Podemos. Y está claro que esos señores no están por la voz porque son los que se están beneficiando del desmantelamiento institucional que ha emprendido el gobierno de la nación.
¿O qué consecuencias tendría una moción de censura? Una moción de censura tendría solamente una consecuencia, es que Pedro Sánchez ganaría esa moción de censura y que por tanto se podría sentir respaldado por la confianza de la Cámara, del Congreso de los Diputados, porque la mayoría, tal y como están conformadas, como decía, eh, eh, le dan los números a Pedro Sánchez para seguir en el gobierno. Sobre todo porque Pedro Sánchez se presentó a unas elecciones en las cuales dijo todo lo contrario de lo que está haciendo. Probablemente, y por eso decimos que la mejor manera de llevar a cabo ese tipo de reformas es consultar a los ciudadanos. Si Pedro Sánchez le hubiese dicho, no, cuando hubo elecciones generales, que iba a perdonar los delitos por los cuales habían sido condenados y eliminarlos del Código Penal por los cuales habían sido condenados los que habían atentado contra el Estado de Derecho aquel día 11 de otoño de hace 3 años, perdón, de hace 3 años, no, de hace 5 años, es cuando se atacó mediante un golpe de Estado por parte de los partidos nacionalistas independentistas de Cataluña. Si hubiese dicho que iba a pactar con Podemos, que iba a pactar con Bildu, que ellos iban a convertirse en los árbitros del sistema institucional español, incluso que iba a poner la interpretación de la memoria histórica en manos de Bildu, si hubiese dicho que iba a rebajar el delito de malversación y que por tanto iba a rebajar las penas a los que habían malversado el dinero público de todos los ciudadanos para un fin político, da igual si era para llevárselo a su bolsillo, si era para destinarlo a un fin en el cual no tenía nada que ver con el interés general y el interés público. En definitiva, probablemente si todo eso lo hubiese dicho Pedro Sánchez, la mayoría que tuviese hoy en el Congreso no sería la misma. El problema es que como todo eso lo ocultó, la mayoría que tiene es con la que la gente, el respaldo que obtuvo de la urna. La única manera de echar a Pedro Sánchez es ir a votar masivamente en las próximas elecciones y echarlo a la oposición, de donde nunca debía haber salido, teniendo en cuenta que ha sido el peor presidente y un presidente que está haciendo un daño grandísimo y gravísimo a las instituciones. Pero una moción de censura hoy, lo único que haría sería respaldarlo, porque el titular al día siguiente de la moción de censura, que todos ustedes pondrían en sus medios de comunicación, sería que Pedro Sánchez gana la moción de censura. Y yo creo que eso no refleja lo que se puede salir de una votación en el Parlamento, en el Congreso. No refleja la realidad social de lo que hoy la gente opine. Por tanto, la mejor manera de reflejar en el Parlamento o la realidad social y política de un país es llamando a los ciudadanos a la una.